perdón, perdón, pues híjole. Oye. Bueno, entonces una disculpa muchachos, no me di cuenta que tenía el micrófono cerrado. Pero miren, vamos a ver las dos opciones. Una de ellas es la ruta crítica, que es un método determinista. Esa puede ser pregunta de examen. Y tenemos otro, la última semana tendremos la otra parte para la operación de proyectos que se llama PERT. El PERT significa por sus siglas en inglés, programación, evaluación y técnica de revisión del proyecto. ¿Cuál es la diferencia con la otra técnica? La otra técnica es totalmente probabilística. Es decir, no solamente nos va a dar la ruta crítica, sino también nos va a dar la probabilidad. ¿Cuáles son los parámetros importantes cuando tenemos algún proyecto? Por ejemplo, tenemos en estadística, ¿cuáles serían los parámetros más importantes? Es decir, toda la estadística gira en torno a quién, a la media y a quién más. Todas las técnicas que se han utilizado, nosotros nada más vemos un fragmento del espectro de lo que es la estadística, pero va mucho más allá. Pero toda la estadística en general, toda la probabilidad, en torno a qué gira, a la media y a la qué, ¿vale? A la media y a la quién. O sea, la media es como se comporta la distribución normal, la distribución gaussiana, la gaussiana, la campana de Gauss. ¿Y qué es lo que nos interesaría saber? Por ejemplo, ya tenemos la media, ¿y qué otra cosa nos interesa saber ahí? El error que tiene quién respecto a esa media. ¿Y cómo se llama ese error? ¿Quién dice yo? ¿Eh? Desviación estándar. ¿Salen muchos? Entonces, acuérdense de que es media y la desviación estándar. Entonces, esta introducción ya la vimos. Por ejemplo, los dos métodos prácticamente se desarrollaron en la posguerra. Se hicieron en forma independiente, solamente que la única diferencia que uno es, por ejemplo, ruta crítica, que es CPM por sus siglas en inglés, es un método totalmente determinista, mientras que PERT es un método totalmente probabilístico. Ambas llegan al mismo resultado. Hay algunas sutiles diferencias que vamos a ver. Ahora, miren, como pueden ver en la pantalla, lo que nosotros tenemos que familiarizarnos es con la nomenclatura. Por ejemplo, nosotros vamos a tener actividades del proyecto, es decir, un proyecto que puede ser en una asignatura o bien puede ser en nuestra misma vida cotidiana. Ustedes se preparan, dicen ustedes se mentalizan, dicen yo voy a estudiar una carrera, voy a certificarme, y después voy a encontrar un trabajo, yo quiero un nivel, ese nivel que ustedes aspiran va a depender de la preparación que haya en el mercado laboral. Entonces, esas etapas ustedes las van construyendo. Sería prácticamente lo que tendríamos aquí, o por ejemplo en Merca o en otras actividades, es lo que nosotros vemos. Vamos a ver una lista, pero no todas las actividades se van a cumplir al mismo tiempo, es decir, va a haber las primeras, va a haber secundarias, terciarias y así sucesivamente. Es decir, por ejemplo, cuando ustedes escriben un ensayo, muchachos, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Por ejemplo, la profesora de redacción les dice, vamos, necesitamos un ensayo a final de trimestre. ¿Qué es lo primero que va a hacer su profesora o su profesor? ¿Qué les tiene que decir? El tema exactamente, y les tiene que dar la literatura. Y ya ustedes los elementos que va a llevar el ensayo, ustedes poco a poco van a tener que leer durante todo el trimestre, van a tener que tener todas las ideas primarias, secundarias, si es preciso buscar otras fuentes y después comparar y ustedes hacer una discusión. Y esto es lo que nos hace un buen ensayo. Pero ese ensayo lleva tiempo. Y hay unas cosas que nos pueden decir que son para después y otras al principio. Por ejemplo, si ustedes quieren agregar referencias o libros secundarios, eso los pueden dejar para después. Pero lo importante ahí, lo crítico va a ser que leer toda la literatura, ¿vale? Entonces, todo esto que tenemos ahí serían las actividades del proyecto. Como la ruta crítica es
de la administración, pero de forma matemática, lo que nosotros vamos a ver es lo que está aquí encerrado, es lo que se denomina una red. Generalmente, nosotros en los círculos, nosotros vamos a llamar nodos, y las actividades que tenemos aquí, nosotros vamos a dar en unidades de tiempo. Estas unidades pueden ser horas, días, semanas, etc. Después por ahí ustedes ven que hay unas actividades que vienen punteadas, ahorita lo vamos a ver con una gráfica. Miren, de aquí me voy a saltar hasta por acá para que vean realmente cómo se ve una red ya hecha. Vean, por ejemplo, ahí es que no encuentro una que tenga aquí. Vean, por ejemplo, en esta red, esta red ya está terminada. Entonces, generalmente lo que tenemos aquí es el primer nodo, cada una de ellas lo representa una actividad. Lo que tenemos aquí es que bueno, los vamos a organizar de acuerdo al alfabeto y de acuerdo a cómo vienen las actividades dadas. Ahora bien, si ustedes ven por ahí esta flechita que está discontinua, esta flechita que viene discontinua, lo que nos va a representar es una actividad ficticia. Es decir, físicamente yo no puedo enlazar dos nodos, pero lo voy a hacer a través de esta actividad en la cual quiero enlazar. Es necesaria, prácticamente si ustedes se dan cuenta, esta actividad tiene un tiempo nulo, por eso si la vemos, no nos dice nada, solamente nos sirve para poder enlazar. ¿Sale muchachos? Perdón, muchachos, entonces aquí estoy refiriendo a todos. Entonces lo primeramente que tenemos que hacer es ver justamente cómo hacemos esto. Ahora, ¿cómo partimos del mundo del modelo matemático al modelo real? Es decir, tenemos las actividades, vamos a construir nuestra red y luego va a entrar la aritmética. Es una aritmética muy fácil. ¿En qué consiste la aritmética para el cálculo de la ruta crítica? Nosotros en el proyecto vamos a calcular los tiempos más tempranos de inicio. ¿Esto cómo los vamos a calcular? Ahorita lo vamos a ver. Esas van a ser todas las actividades que van a entrar a nuestra red. Entonces, vamos a empezar en un tiempo cero y cuando lleguemos al último nodo, ese va a ser el nodo final. Ahora, ¿cómo comprobamos que estamos bien? Yo tengo mi actividad 1 y voy a llegar hasta mi actividad enésima. ¿Y cómo voy a saber que estoy bien? Ahora tengo que retroceder con lo que se llama tiempo o pasos de red. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar mi actividad enésima y me voy a regresar al tiempo inicial. ¿Cómo sé que está bien? Mi tiempo inicial me tiene que dar cero. Es decir, en el inicio yo al tiempo inicial le doy un cero de forma arbitraria porque es donde vamos a empezar. Y cuando me regrese, ese tiempo, la suma de las actividades también tiene que ser cero. Entonces vean que es la primera etapa dentro de la ruta crítica, es todo lo que yo tengo, ¿vale? Luego, tengo que construir mi red. Para construir mi red hay reglas. Luego, tengo que calcular mi red. Y una vez que hago el cálculo del paso hacia atrás y el paso hacia adelante, entonces finalmente, cualquier que sea el resultado de toda esta palabrería, muchachos, ya hablamos mucho y dijimos que aquí, que acá, que nos subimos, que pasamos, pero al final, ¿a qué vamos a llegar? Y hicimos muchos cálculos, ¿no? Entonces, si le platicamos esto a alguno de nuestros amigos, amigas, hermanos, etcétera, y nos va a decir, bueno, ¿y eso para qué te sirve? Precisamente te sirve para que tú tengas un cronograma de actividades. Generalmente, este cronograma de actividades también se puede hacer en la herramienta de Project. ¿Vale, muchachos? Bueno, entonces una vez que tenemos esto, aquí vienen algunas reglas, miren. Estas reglas son para que ustedes puedan construir a partir de cero las actividades. Por ejemplo, aquí nos dice que entre dos nodos yo puedo en forma simultánea crear dos actividades. En el caso de esta que estamos señalando,
vemos que la actividad ficticia es cuando yo quiero conectar los nodos 1, 2 y 3. Si yo quiero conectar los nodos 1, 2 y 3, lo tengo que hacer de una forma ficticia, porque no podría hacerlo físicamente. Entonces, esa actividad se le llama actividad dummy. No tiene nada, no tiene ningún tiempo, pero nos va a poder ayudar a hacer la conexión. Entonces aquí podemos ver que tenemos en el caso 2, 3 y 4. Entonces, ¿eso es dónde lo vamos a ocupar? Lo vamos a ocupar acá, miren. Por ejemplo, aquí hay una lista de actividades. Les voy a compartir otra, porque aquí no se entiende bien cómo viene esto. Toda la literatura que estamos ocupando se destaca mucho. Ahorita les comparto el por qué viene esto. Por ejemplo, en esta actividad que tenemos, tenemos lo siguiente. Un editor se recibe un libro de su interés. Entonces, las etapas para que él pueda, ya tiene su material, pues vean todo lo que tiene que hacer. Por ejemplo, en la primera actividad, ya lo recibió, dice, corrección del manuscrito por parte del editor. Y aquí es importante. ¿Cuál es el predecesor? No tiene ninguno, porque simplemente lo recibió y él tiene que hacer todo el trabajo. ¿Cuánto se va a tardar en hacerlo? Chiquen, 3 semanas. Después, él va a tener que preparar las páginas de muestra. ¿Tiene alguna predecesor? Ninguno. Pero ¿cuál es el tiempo que necesita? 2 semanas. Después, diseño de la portada del libro. Al mismo tiempo que recibió el material, él le están dando prácticamente 4 semanas. Luego, preparación de las ilustraciones. Las ilustraciones ya están ahí. Pues tiene que juntar a su gente y decir qué ilustraciones va a ir de acuerdo al autor. En este tiempo no tiene ninguna predecesora y el tiempo que tiene para realizarlo son 3 semanas. Ahora, vean, en la actividad dice aprobación del manuscrito editado y de las páginas muestras por parte del autor. En este caso, ¿cuáles son los antecedentes que tenemos que tener? Es A, que es corrección del manuscrito, y B, preparación de la página muestra. ¿Cuánto tiempo tiene? 2 semanas. Luego, formación del libro. ¿Qué es lo que tiene que haber hecho antes? Pues por lo menos tiene que tener un material como muestra del autor. Entonces, en este caso, solamente necesita 4 semanas. Luego, en la actividad que dice revisión de las páginas formadas por parte del autor, F, ¿qué es lo que necesita? Necesita la actividad F. ¿Sale qué es F? La formación del libro. ¿Y cuánto tiempo tiene? 2 semanas. Luego en H tenemos revisión de las ilustraciones por parte del autor. ¿Cuál es la actividad predecesora? En la D. Necesitamos 1 semana. Después, para terminar, producción de las placas de impresión. ¿Qué es lo que necesita? Que tenga las actividades G, H ya terminadas y para este tiempo estimado necesita 2 semanas. Luego, producción y encuadernamiento del libro necesita al mismo tiempo que estén las actividades C e I y tiene 4 semanas. Pregunta, ¿cuánto tiempo se va a tardar el editor? Vean que es una lista. Pero nosotros a simple vista, ¿qué podremos hacer? ¿Podríamos saber cuánto tiempo se va a tardar? ¿O cuáles son las actividades prioritarias? A ver, muchas ideas. Digo, también nos quedan por allá que, perdón, hace rato no tenía el micrófono. Por ahí que ¿cómo atacarían el problema, jóvenes que están también del otro lado de la pantalla? Vean que es un problema de la vida real, es un problema complejo. O sea, todo así platicadito, pues sí parece simple. Está lindo. Pero ya ahí está el material. ¿Cuánto tiempo me tardo? El menos que pueda. Esas son las respuestas típicas de los jefes. Entonces, yo lo quiero para mañana.
¿Qué tenemos que hacer? A ver, si alguien me dijera en forma estimada, ¿cuánto tiempo se tardaría? ¿Cómo nos demos saber ideas? O sea, ok, muy bien, entonces aquí nos dice su compañera que Liliana nos dice que hay B, pero vean que A, B, C y D tienen que entrar en simultáneo. ¿Ya vieron? Por eso no tiene ninguna priorización, entonces tengo que hacer 4 actividades en simultáneo. Entonces, pues para una persona son muchas, ¿no? Entonces, si tú fueras Liliana, el editor en jefe, ¿qué harías? Tú sabes que tienes que hacer esas 4 actividades, pero obviamente tú no las vas a poder hacer al mismo tiempo, entonces, ¿qué tienes que hacer? Si tienes 4 actividades, ¿cuántas personas necesitas? Y que sean personas que conocen el oficio, no sé 4 personas. Entonces, al mismo tiempo, esas actividades tienen que entrar y tú nada más vas a poder revisar. Exacto, entonces, para eso necesitamos, pues, ver qué forma tienen, o sea, necesitamos conocer la red, ¿vale? Entonces, a ver, hagan una red, muchachos, ustedes, y ahorita me la presentan y ahorita vemos cómo se hace con el programa, ¿vale? Hagan una red así de araña, o alguien quiere pasar el pizarrón a hacerla. Ahora y te prendemos la cámara de ahí para que te enfoques. No, a ver, inténtalo mucho hacer la gráfica. Digo, porque esa es la primera parte del programa, acuérdense que son 4 etapas. La primera etapa es, yo tengo el proyecto, ustedes forman su red, después que forman su red, la calculan y hacen un cronograma. Y ven con eso cuánto tiempo se tarda. Es qué cosa más bella. Entonces, vamos a ver cómo están aquí conectados. A mí ahora sí tengo quórum. Adrián, está Arturo, Citrali, Yair, Karina, Liliana, Mercedes, Naomi, Ramón, Valeria Ávila, Valeria Cordero, Valeria Quintanilla, Wendy, Karen, Karina, Liliana Gracia. Muy bien, todos aquí estamos. Si alguien tiene idea, les puesto el pulmón, muchachos. ¿Quién quiere participar? Digo esta prueba y error porque no, yo les mentiría que a la primera nos queda bonito. O sea, hay que hacer muchos pues, borradores. Entonces, por eso yo les comenté desde el principio que todo eso tenía que ser en equipo, porque para una persona, esta materia tal y para una sola persona no es pesada, sino es muy rigurosa. Necesitan muchos elementos. Por ejemplo, yo cuando estuve cuando conocí mi segunda maestría ahí en la ESCA, estudié todo el libro, pero pues no era este, era uno era render como de 1800 hojas. Le digo al profesor, tienen 16 semanas, antes de hacer cada parcial me van a entregar 500 ejercicios, para que tengan derecho a estar. Me dice, no, a ver, estábamos todos así, todos, ya que hacemos, hacer los ejercicios, ¿no? No, ¿qué podemos? Nada. Luego unos ejercicios, hay unos que los últimos estaban muy raros. Y si, cuánta maldad hay en la gente. También los que están allá, muchos que están ahí compartiendo su casita con su trabajo, eh, hagan una propuesta, por favor. Y ahorita lo que vamos a hacer es que pues, la vamos a presentar y ya la tengo hecha. Nada más por ahí que vean qué elementos necesitan. De los que estamos del otro lado de la pantalla, muchachos, ¿alguna pregunta por ahí?
No, profesor. Muy bien, entonces por ahí traten de hacerlo, vamos a dar unos minutitos y ahorita presentamos la solución y vamos a ver si lo que nos quejamos por ahí se parece un poquito, ¿sale? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un segundo. La simbología, a ver, esta es la anterior, ¿verdad? Aquí la de Power. Ustedes me dicen en qué página les pongo. Ahí estamos viendo ya la de Power. Ustedes me dicen, ¿esta? Sí, profe. Ah, perfecto. ¿Más abajo? ¿Esa? ¿Cuál será? ¿De las últimas? ¿Cuál sería? ¿Esa? Ok. Es lo que me dice su compañero. No todas las redes quedan iguales. Es un ensayo y error, ¿vale? Pero lo que nosotros tenemos que hacer es, uno, que las primeras actividades tienen que entrar en forma simultánea. Entonces, una de las pistas que les doy es que entren con un nodo cero para que se puedan enlazar. Es decir, de esta forma. Nada más ¿cómo lo podemos llamar? Como todas las actividades van a entrar en forma simultánea, en el software van a entrar, por ejemplo, la actividad A, B, y C. Entonces, estas tienen que entrar en forma simultánea. Entonces, ¿qué actividad es la que, qué actividad es la que viene? Ya que son A y B se conectan A y B, pues no representan de forma virtual la que sigue. De estas son las que entran. Entonces, según el listado, ¿qué actividades sigue? Ahí es el listado. Porque estas entran así, ¿no? Al mismo tiempo. Y luego, ¿qué actividad sigue? La E, de la A y B, la E, así. Entonces, estas vienen aquí. De la E a la F. De aquí, ¿no? A ver, pongan su ejercicio musical. Ya tu compañera está diciendo ahí. ¿Vale? ¿De la que a ver, compañera? ¿De la T a la I? ¿Y cómo la conectamos? Hay que crear una nueva, ¿no? Sí, sí, sí. Es como la conectaría, compañera. A ver. Porque los compañeros están otro lado, no nos están viendo.
Ah, no ponemos aquí, ¿verdad? Es que no la tengo aquí. Estas son las actividades, entonces, a ver, propongan ustedes una, muchachos, y luego se las pasamos a su compañero por el WhatsApp, ¿vale? ¿Quién las dicta y quién las escribe? A ver, coordínenselo. ¿Lo escribes? A ver, venga. Y luego compartimos. Y luego compartimos la foto de sus compañeros, porque estamos ahí todas. ¿Eh? Es que yo, por ejemplo, entiendo que el Facebook se conecta, pero no sé cómo ahorita, muchachos, estamos haciendo un intento, pero se les va a compartir la foto, se les va a compartir la foto en el chat. ¿Es que supone que desde? Ajá. O si no, que le saquen una foto, ya con la foto ya pueden ir. Muy bien. Pero la foto no sé si se puede volver a regresar porque se conecta con... Ah, no, todas tienen que salir. Todas tienen que salir. El CDC, se conecta J. Ajá. ¿Y cómo le haremos para conectar esa J? Es que yo nada más pongo la J aquí. A ver, chequenme su diagrama. Es decir, todas las actividades tienen que tener del inicio que son las paralelas y todas tienen que salir a su nuevo final. Y para eso pueden puntearlas. O sea, pueden ocupar una actividad que existe para conectarlas. Es decir, todas las flechitas, a lo que me refiero, es que todas las veces tienen que seguir así. Exactamente así. Pero ¿cómo las conectamos? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? ¿Alguna propuesta, compañera? Es que no quería poner antes de ahí. A ver, ok. Y te la digo, no tienes que cerrar, no podemos borrar. Tenemos todo menos borradores, ¿eh? Toda la tecnología menos borradores. A ver. Sí, pero es que no entiendo cómo se usan las cosas. Haz de cuenta de que la haz de cuenta que los punteadas no tienen ninguna duración. Por ejemplo, ahí nos faltó poner la duración. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo de A a E? ¿Cuánto tiempo tenemos? Ahí tenemos que son dos días, entonces ahí le ponemos 2 días. Ahí ponemos. Nada, nos pone 2, por favor. Así un 2 grandote, ándale, y por acá le vamos a poner que son semanas, para no estar repitiendo. ¿Sí? Pues por ahí le pones que son semanas, porque es lo que nos dice el ejercicio. Y por ejemplo, la diferencia con la flechita, con la Ruby es que no tiene ninguna duración, pero no sirve para conectar a los nudos. Muy bien, ¿no? Estas dos conectan las fotos. A ver. Conectarían como. No tengo una, no podía meter la forma la conectamos con una verificar. A ver. Después de eso, el grupo dice que pero pásale para que veas tu idea. Muy bien, dile, Milena. Es que no tengo planteado, pero se supone que para la cuota necesitamos la C y la I. Ajá. Entonces no sé si podemos. A ver si nos permite entender la materia y el este. Sí, sí. Vamos a ver si nos permite por acá. A ver. Es que como
Pues es que como se supone que son, esta será una actividad para contratar o depende de si hace estudiantes, por ejemplo, si no había conectado. Ay, sí, sí, sí. Vimos esto en la cámara. No, Pues es que no sé, aquí es lo que no sé si se puede hacer esto. sí se puede. Siempre y cuando te quedes por ver. Sí. Porque son muchos, prácticamente tienes que intentarlo algunas veces hasta que según se minimiza la red. Entonces sería un primer intento. Luego, no, no, todo mal. Nadie va a contar que la H. Creo que no está funcionando. ¿Y cuál es el final de todo esto? Fue el J, ¿no? No tiene que ser un J. La J, ¿cómo quedó la J? Aquí. Ok, ahí quedó la J, entonces. Ya no me faltaría poner los días. Esta sería la primera vez. Nada más dicen a tu compañera las semanas, por favor. No veas ahí. Ajá, dos. Y todo sobre, entendemos que son semanas, ¿no? Ok. Ahí, por ejemplo, se sería lo de nuevo o lo de la H. Porque la semana. No, te tienes que poner en la S la suma nada más. Cuando te dice la E, a la S, ¿cuánto tarda? Sí, ándale, sí. No, no nada más, por ejemplo, para la actividad E, como la actividad E viene de A y B, nada más hay que ponerle las 2 semanas que nos están marcando la columna. Son dos, sí, son 2 semanas. O sea, esa actividad ya se alimentó de esas dos y ya nada más estas 2 semanas. Luego la siguiente. No, Esperando. no nada más el numerito. A ver, ¿qué actividad de la F a la G, ¿verdad? De la F a la. O sea, de la F a la G son dos. De la I a la G. De la I a la G. La G, ¿no? La I necesita 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. Y luego ese es de la I a la G, ¿no? La G, ¿cuánto necesita la G? 2 semanas. Sí, 2 semanas. Y luego por ahí, de la I a la H, a la H necesitamos para una semana nada más. Una semana y para que irnos a la H para terminar. También nos está marcando según tu diagrama una semana, según esto. Bueno, entonces eso sería tu primer intento. Ahora lo que a nosotros nos interesaría es ver cuál es el tiempo total. Entonces toman una foto y se la mandan a sus compañeros, por favor. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues intentamos, ¿no? Eso es todo. Entonces sacan una foto para que lo vayan checando. Y ahorita la vamos a comparar con el resultado que nos va a dar el software, ¿sale? Digo, esto hay que hacerlo varias veces para que quede bien. Muy bien, muchachos. Entonces, en estos momentos, nuestros compañeros les van a enviar el primer resultado que tuvimos. Ahora, ustedes me dicen cuando lo manden para que continuemos, ¿vale? ¿Ya lo mandaron al grupo? Muy bien, muchachos. Entonces, como ven, pues yo les mentiría que esto será la primera. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ocupar el software, que es el POM. Yo ya lo tenemos aquí precargado.
pero lo que tenemos que hacer para poder de alta, déjenme ver, tengo que compartir. Ya lo tengo precargado con la misma actividad. Acuérdense que para poder darlos de alta, se tienen que ir al módulo. En el módulo tienen que buscar lo que es administración de proyectos. Ya lo checaron ahí. Y vienen pegaditos, viene el PEP y viene el CPM. ¿Cómo vamos a distinguir? ¿Cómo vamos a distinguir cuál ocupar? Entonces, vamos a hacerlo desde cero para que ustedes vean. Esto lo voy a cerrar y voy a abrir mi POM. Entonces, denme un segundo, para encontrar. Vamos a hacerlo así desde el inicio. Miren, haciéndolo desde el inicio siempre generalmente nos va a salir esta pantallita, la ignoramos y lo que vamos a ir es al módulo. En el módulo vamos a buscar administración de proyectos, ¿vale? Ya todos checamos esto. Ahora vamos a ponerle nuevo. Una vez que ponemos nuevo, vean que ustedes van a preguntarle, bueno, oye Martín, ¿y cuál escojo? No, pues ahí tengo 5 opciones. La opción que tenemos que ocupar es la 1, donde dice Single Time Estimate. Es la primera que vamos a ocupar, ¿sale? Ahora, esa es la que vamos a utilizar. Y una vez que la utilizamos, yo voy a abrir el archivo porque ya lo tengo precargado. Yo ya lo tengo preparado, entonces lo vemos de esta forma. Aquí es muy importante, muchachos. Vean, si ustedes les dan a la actividad tal y como está, les va a ofrecer el orden A, B, C, C hasta la última letra. Yo lo que hice es que agregué un nodo origen. ¿Para qué? Para que el programa pueda ordenar a los nodos. Porque si ustedes lo escriben tal y como viene en el software, lo que va a hacer es que todo se los va a desconfigurar. Entonces, por favor, para las actividades en simultáneo, pónganlo de esta forma. Y ahora, ¿cómo lo voy construyendo? Por ejemplo, si ustedes ven, las actividades A, B, C y D van a entrar al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que al nodo origen le digo cuáles son los predecesores. Son las mismas actividades al mismo tiempo. Ahora, para actividad A, solamente escribo los tiempos. Vean que las de la A, la B, la C y hasta la D, solamente escribo los tiempos. Y para cada una de las actividades, así como viene en la tablita, así la empiezo a copiar. ¿Ya vieron? A, B, E, F, D, G, H, C, E, I. Eso es lo que yo tengo, ¿vale? Una vez que ustedes revisan y ven que están bien, entonces lo único que van a hacer es darle al botoncito resolver y vamos a ver primero cuánto tiempo se tardó y vamos a ver la forma de la red. Aunque vamos a hacerlo primero al revés, vamos a ver la forma de la red y luego vamos a compararla con esa, ¿sale? Entonces aquí ya tenemos, nos vamos al menú de charts, que es donde vienen los menús. Vamos a ver qué forma viene la red. Vean, esta es la forma que nosotros vimos. Ya casi se parece, ¿eh? Entonces, como pueden ver, si nosotros ponemos ese nodo al principio, entonces las actividades A, B, C y D lo va a poner al mismo tiempo en paralelo. Porque si ustedes no hacen eso, se los va a acomodar como él quiera. Y eso no es correcto. Ahora, ¿cuál es el tiempo que vamos a estimar? Prácticamente lo vamos a buscar aquí. Por ejemplo, esto nos va a dar lo que le llaman diagrama de Gantt. Esto nos va a dar los tiempos más tempranos. Esto, el programa ya lo calcula todo. Pues en este caso, ¿cuál es el tiempo que me voy a tardar? 17 semanas. Ahora, chequen
que hay una línea roja. ¿Ya vieron? Entonces ven que la línea roja, si aquí proyecto, me voy así, vean que prácticamente debe ser una actividad tras otra, mientras que tenemos algunas que están en azul. Las líneas que están en azul se llaman que tienen holguras totales o libres, no lo sabemos todavía, pero vean la columna vertebral, ¿qué más nos da? También nos da el tiempo hacia adelante, y hay algunas que son las holguras que vienen aquí en rosa, esas de alguna forma las podemos modificar, pero tiene ciertas restricciones. Este programa no calcula cuánto tiempo podemos adelantar o cuánto tiempo podemos atrasar. Entonces dejen ver que aquí me corre Tora y es compatible con Zoom. ¿Alguna pregunta de aquí de cómo se formó la red, muchachos? Los que están por allá atrás del otro lado abajo, ya sea en su casita o en el trabajo. Yo tengo una duda, no escuché muy bien lo de la línea rosa. Ah, la línea de rosas en el paso hacia adelante, en el diagrama de Gantt, por ejemplo, los tiempos más tempranos de ocurrencia van a ser las holguras, pero aquí no sabemos con claridad qué tipo de holgura es, si es holgura total o holgura libre. Para eso vamos a ocupar el programa Tora siempre y cuando la configuración de la máquina me las representa. ¿Sale? ¿Sale, Wendy? Sí, bueno, fue Wendy la cabró, ¿verdad? Sí, Perfecto, muy bien. Ahorita vamos a ver si vamos a echar a andar Tora. Acá, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta de cómo la formaron? Sí, sí, mira, aquí al ladito, en el diagrama de Gantt, te dice los tiempos más tempranos de ocurrencia, aquí te lo está dando todo. ¿Ya viste? Luego, arriba en la pestañita, te dice los tiempos más retardados. Eso- no, eso no me va. Eso es nomenclatura de Taja para poder calcularlo. Y ahorita vamos a ver si Taja nos permite hacerlo. Bueno, entonces, la línea roja representa la ruta crítica. Miren, yo por ejemplo, la ruta crítica, como ustedes la pueden ver, a ver, déjenme, voy a regresar al gráfico. Si ustedes ven el gráfico, ven que la línea roja prácticamente es como si fuera una columna vertebral. Y de alguna forma es la ruta más larga. Si esto fuera, por ejemplo, cuando ven ustedes investigación de operaciones 2, uno de los primeros problemas es encontrar la ruta más corta entre dos ciudades. Entonces vamos a tener una ciudad A, así como esta, una ciudad B, y en intermedio vamos a tener pequeñas ciudades. Todo lo que queremos hacer ahí, ese es un problema real de aviación. Es decir, cómo llego, por ejemplo, de la Ciudad de México a Toronto, porque pues en el intermedio va a haber ciudades. Entonces puede hacer una escala en Guadalajara, puede haber una escala en Monterrey, puede haber una escala en Nueva York. Y entonces es un problema de aviación que dicen, ¿cómo llego de aquí a allá? Pero por la ruta más corta, ¿para qué? Porque el combustible de avión es carísimo. Entonces, lo que han notado es que generalmente se van por toda la orilla. Yo tuve la oportunidad de ir a Francia en mi doctorado, y lo que fue el avión hizo, porque se ponen en el monitor y después se lo quitan. Es que el avión se va por toda la orilla, sigue por toda la orilla del mar, ¿sí? Hasta que de repente sale por Canadá y de repente se pierde la señal porque son, para cruzar el océano Atlántico son como 10 horas. Y ahí ya no ves nada. Entonces dicen que se desconecta la máquina. Pues son problemas reales. Bueno, entonces vamos a ver si Tora nos permite. Yo ya tengo este programa en Tora para checarlo. Entonces, unos momentos. Vamos a ver si soporta Tora.
¿Alguien de por aquí pudo instalar Tora? Porque por ahí vi unos trabajos que sí, que me enviaron, no sé quién fue. Bueno, muchos, miren, ahorita lo que estamos visualizando es prácticamente lo que la entrada a lo que se llama Tora. Tora es un programa muy viejo del 2002, pero es bastante didáctico. Generalmente lo que hacemos nosotros es que vamos a hacer los cálculos primeramente hacia adelante y hacia atrás. Estos cálculos se tomaron de una red. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros para poder utilizar Tora tenemos que seguir el orden alfabético de las actividades, así tal y como lo hicimos en esta primera propuesta. Bueno, una vez que tenemos esto guardado, lo que vamos a decirle es que resuelva. Entonces vamos a resolver ahí con el... ¿Ahí todos están viendo la pantalla de Tora? Vale. Sí. Generalmente nos va a preguntar que si los queremos salvar. Nosotros, software, como es muy antiguo, ustedes le van a poner el nombre que ustedes quieran, por ejemplo, semana 10, y lo van a poner .txt, ¿vale? Porque es un archivo de texto. Otro tipo de terminación no lo reconoce, entonces van a ser todos archivos de texto, ¿vale? Entonces yo le voy a decir que no, porque yo lo tengo salvado. Y ahora me botó la máquina. No, bueno. Es que ese problema con la resolución que no nos aporta. Miren, lo que podemos hacer muchachos, es que alguien de ustedes puede grabar la pantallita, y no sé si la pantallita la pueden se la puedan subir al, al grupo de WhatsApp, porque no me permite la resolución, o sea, me la bota. Entonces dejen ver un segundo, si alguien me hace favor de grabarlo. Vean, es que me bota la pantalla. Me bota la pantalla, entonces dejen ver. Si alguien puede grabar la pantallita de aquí, compartirla en el grupo, no sé. Sí, la de acá. Sí, porque cada vez que me meto, digo que me bota, me saca el programa. Entonces, a ver, ahí su compañera nos está grabando la imagen y esto se comparte con el grupo. Vean, aquí nos va a preguntar dos cosas. Una de ellas es darme directamente la gráfica o darme los cálculos. Si yo le doy los cálculos, tal y como lo expresa el texto, me va a decir que me va a calcular primeramente el paso hacia adelante. Entonces le voy a decir que me muestre cada uno de los pasos. Esos son los cuadrados que vemos en el texto. Esos son los cálculos. Nos dice que ha terminado totalmente los pasos hacia adelante. Después le doy skip. Como pueden ver, la duración más larga, este es otro ejemplo, no es el mismo, este es otro ejemplo. Nos dio 25. Para el siguiente ejemplo, el paso hacia atrás va a tener que ser 0. Ya checaron, y ahora sí, este sí nos va a permitir ver cada una de la ruta crítica. La ruta crítica
No sé si se alcanza a ver ahí, es la que se ve en rojo. ¿Ya checaron? Entonces ahí quedó todo. Ahora, para saber qué tipo de holguras tenemos, nos vamos a donde dice el First Chart y todo lo que está en rojo, este es otro proyecto, les comento, va a permanecer. Ahora, todo lo que es en rojo es lo que tenemos como actividad crítica y aquí la ventaja que tiene Tora sobre POM es que yo le puedo decir, oye, ¿cuánto tiempo lo puedo retrasar? Por ejemplo, voy a tomar, como si no supiera, voy a tomar la línea, la actividad A y le voy a decir actividad A, la voy a retrasar o atrasar. Y vean lo que me aparece, aquí me aparece un warning, me dice, tú no puedes hacer eso porque es una actividad crítica, pero sin embargo cualquier otra la puedo mover, por ejemplo B, le voy a decir. Y aquí al lado me va a aparecer cuánto tiempo la puede retrasar, por ejemplo le voy a decir, le puedo retrasar 2 días. Y aquí me está diciendo, vean, la actividad A puede empezar con un retraso con un retraso de 2 semanas o 2 días y relativa al tiempo más temprano en 2 y el mismo lugar me dice que es una holgura flotante. Entonces, desafortunadamente la resolución de como es un programa muy antiguo no me permite, pero ustedes lo pueden instalar y pueden ir comparando los dos y ustedes deciden cuál de los dos es el mejor. Muchas gracias, Milena. Esto sería el complemento. Sería complemento entonces ahorita que lo comparto con tu compañera en la red, porque generalmente cuando se los presento con la resolución siempre me saca. Hasta luego me dan ganas de hacer unas capturas, pero no sé por qué me pasa, si me va toda la semana y ya no hago nada. Qué horror, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, hasta aquí tendríamos la sesión. Tu compañera ahorita está editando el video y nos va a hacer el favor de enviarlo, porque esa parte es la que no tenemos, para que ustedes puedan checar, puedan revisarla y si hay dudas o comentarios, pues hasta aquí sería nuestra sesión, muchachos. No sé si tengan alguna duda, tengan algún comentario sobre esta actividad. Generalmente, de lo que recuerdo, son cuatro ejercicios y ustedes lo pueden hacer ya sea ocupando ocupando POM, que es uno de los más accesibles porque creo que no tiene problemas con ninguna máquina y el otro, el Tora, si ustedes consiguieran una máquina de esas viejitas, que todavía traen Windows XP, creo que es lo más compatible, porque ya los que traen Windows 10 y Windows 11 como, no sé, por alguna razón ya no corre. Entonces cualquier duda, muchos estamos al pendiente, los que Profe, tengan, mándeme una Citlali. pregunta, ¿los ejercicios son los que dicen conjunto de problemas 6.5b? Sí, sí, prácticamente son esos, me parece que son 6 Citlali. Entonces Ajá, ahorita son 6. ¿son 5? Ah, son 6. Son 6. Entonces tienen muy buen tiempo muchos para prepararlos. Acuérdense que estamos en la 10ª semana, estamos en el cierre. Y por favor, los que tengan algún pendiente, pues ya sea con Jennifer o con un servidor, porque cerramos en 11ª semana, muchachos. Entonces, acuérdense que la siguiente semana, aparte de ver la última actividad que es el PERT, tenemos el examen. Y ya viene por ahí un examen global. Ese todavía no lo tengo. Voy a esperar las fechas que nos dé la coordinación a través de Paquito. Y yo para ese día solamente les voy a dar ese día para que puedan, prácticamente las 24 horas, para que puedan solucionar los muchachos. Entonces, pues que tengan actividades pendientes, todavía los pueden enviar, pero con una penalización ya de 6, ¿sale? Entonces, pues cualquier duda estamos al pendiente. Que tengan una excelente semana, muchachos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Cualquier cosa estamos al pendiente, ¿sale? Cuídense mucho. Y gracias por venir. Estén muy atentas y yo también para ir, que me están escuchando. Cualquier notificación oficial. Entonces, lo primero es nuestra salud, ¿sale? Cuídense mucho. Hasta luego.
Igualmente.